Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. Conversadores, bienvenidos al episodio 58. Este programa va a estar de fantasía, de ciencia ficción, de acción. Vamos a ver en dónde se encuentra más cargada la opinión. ¿Qué prefieres, DC o Marvel? ¿En dónde está tu fan, tu base de fan? ¿Lo sigues desde los cómics? ¿Lo más lo sigues desde las películas? Quédate con nosotros y descúbrelo. ¿DC o Marvel? A ver, Nicolás, ¿DC o Marvel? Marvel, por Marvel, ¿siempre tú? siempre. DC, muy bien. ¿Cuál es tu personaje favorito? No tengo. Mamoncita. ¿No tienes uno? ¿Cuál es tu personaje favorito? 346 minutos más tarde. Batman. ¿Batman es tu personaje favorito? ¿Por qué prefieres Marvel sobre DC? Marvel tiene más, ha hecho más películas y ha hecho conjuntos más chidos que DC. Ok, ¿y a ti por qué te gusta más DC, Alonso? Porque yo siempre quise tener uno de Lego. Ah, ¿y ya lo tienes? ¿No? Mariano, ¿DC o Marvel? Marvel. Marvel, ¿por qué Marvel? Las películas tienen más acción, son más chidas. ¿Más acción? ¿Cuál es Sí. tu personaje favorito, Marvel? Iron Man, Iron Man. Y si tuvieras que elegir alguno de DC, ¿con quién te quedarías? Superman. ¿Con Superman por encima de cualquier cosa? Sí. Ya lo escucharon, Marvel 2, DC 1. ¿Qué tal, conversadoras? ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 58. Ya así de rápido va la segunda temporada, estamos ya en el 58. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos. Gracias al público presente por acompañarnos en el episodio del día de hoy. Muchas gracias, un aplauso del público presente. Aquí en Mercado Casavieja, nuestro primer patrocinador y nuestro siempre alguien que nos hace sentir siempre como huéspedes, nos hace sentir muy a gusto. Muchísimas gracias a Mercado Casavieja, muchísimas gracias a Datadogs, muchas gracias a Icamané Coaching por creer y por confiar en este proyecto. Agradecemos y saludamos también a nuestra amiga Pilar Becerril Ocampo. Ella es distribuidora de Royal Prestige y por espacio de 12 años se ha encargado de apoyar, asesorar y mantener la salud de muchas familias en el Estado de México. Para quienes no ubiquen, Royal Prestige son utensilios de cocina de gama alta, manufactura italiana y ahorran el 70% en consumo de gas. Y esto no me voy a seguir diciendo, cada que lo leo, ofrecen 50 años de garantía. Ahí te encargo, ahí nada más, ¿no? Son elaborados con el mismo material que están construidos la parte interna de todos los sistemas de salud a 0 grado quirúrgico y mantienen un calentamiento uniforme con un tiempo de cocción del 60% de los utensilios convencionales que utilizamos. Pilar Becerril Ocampo, como distribuidora de Royal Prestige, tiene una sorpresa para todos ustedes, conversadoras, conversadores. Quédense al final del episodio y estaremos diciendo cuál es esta sorpresa. Pues miren, conversadores, el día de hoy, como pueden ver, aquí está vestido y como estuvo anunciado, vamos a hablar de... la verdad es que a mí los superhéroes siempre me han gustado, lo tengo que decir abiertamente, me gustan muchísimo las caricaturas, las películas, los cómics, etcétera, etcétera. A lo mejor sé poco, pero para eso invitamos a dos expertos. Y el título, el del episodio, le pusimos Marvel contra DC. De una u otra forma queremos que esto sea una especie como de debate, en el sentido de, no de cuál es cuál es la mejor, porque está clarísimo que han perdurado por el tiempo y perdurarán. Entonces no es un tema pero al final de cuentas sí, cada uno tenemos nuestra opinión y a lo mejor somos más de ir hacia ciertos personajes de una casa editorial, hacia ciertos personajes de esta otra. Y para ello me acompañan el día de hoy dos queridos amigos a quien tengo el gusto de conocer y aceptaron esta invitación. Muchísimas gracias. Voy de aquí hacia allá. Daniel Arismendi, ¿cómo estás? Muy bien Luis, muchas gracias por invitarme. Mi querido Jonathan Chávez, ¿cómo estás? Luis, muchas Mejor gracias. conocido como el Lobo. Me dijiste Lobo. Así es, así me conocen. Perfecto. Lobo, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, el gusto es mío, Luis, y pues muy contento de estar por acá. Favor que me haces diciendo que experto realmente... Bueno, experto te firmo que más que yo seguro sabes. Por decirlo de alguna manera, pero... Oye, bueno, pues creo que está más que claro por la vestimenta quién está en el Team DC y quién estaría en el Team Marvel. Acá hay porra del Team DC y entonces de Team Marvel. Vamos a arrancar con no sé, lo podemos hablar en cuestión de tiempo, de películas, de cómics, de los primeros, de los más fuertes, de los que más venden.
Pero quisiera empezar con la pregunta que ahorita le hacíamos en la calle a algunos. Le preguntamos a unos conversadores pequeñitos, a unos jóvenes y niños, ahí les preguntamos, ¿qué team eres? ¿DC o Marvel? Y entonces uno dijo, no, DC, por supuesto, no, dijo Marvel, yo Marvel. ¿Y por qué? Marvel, yo soy Marvel. Ahorita seguramente ya lo vieron ahí. Quisiera empezar preguntándoles entonces, ¿por qué Team DC, por qué Team Marvel? A ver, ¿quién quiera de los dos? Mau, adelante, por favor. Okay. Fíjate que fue muy curioso. La verdad es que, como dices tú, desde un principio, bueno, como dijiste tú más bien, que a ti te gustaba desde que estabas pequeño, ¿no? La verdad es que a mí los cómics no me gustaban desde que estaba pequeño. Recuerdo mucho que la serie que tengo como más en mi mente, que me gustaba mucho de DC, era la de Batman, la serie animada. Yo tenía como 3, 4 años quizá, y me acuerdo que antes de ir al kinder o a la primaria los veía. Y hasta eso los veía como con miedo, porque me acuerdo que eran muy oscuros. Digo, la fecha sigue siendo muy oscuro el tono de pintura que ocupan para la serie, ¿no? Uh-huh. Pero me acordaba mucho de eso, y la verdad es que los cómics en ese momento no me llamaban la atención, solamente era Batman y ya, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que me trajo a lo que me dedico es soy docente, por cierto, es este acercamiento con los adolescentes, ¿no? Secundaria, justamente, te debes de acordar perfectamente. Sí, claro. En la escuela donde yo estaba en aquel entonces, que acababa de entrar yo a trabajar, trabajaban con un programa que era a partir de uso de una aplicación en un iPad. Entonces los docentes teníamos el iPad y varios alumnos tenían sus iPads. Entonces, ¿qué era lo que un adolescente trae en un iPad? Obviamente no lo ocupa para la aplicación educativa. Sí, académico, pocas veces. Todos mis alumnos de tercero tenían la aplicación de Injustice, el juego de Injustice en aquel entonces. Muy bueno. Y yo me acuerdo perfectamente que a uno de ellos lo caché que estaba jugando con el videojuego. Sí, sí. Entonces lo quité y ya no, me llevé el iPad y demás cosas. Pues bueno, yo voy de metiche con el iPad, me cuesta trabajo aceptarlo, lo desbloqueo y bueno, ¿qué está jugando? Y empiezo a jugar en el Injustice. Y bueno, de ahí fue que empezó pues toda mi obsesión con DC Comics. Yo le hubiera puesto un 10. No, lo probé. De hecho, creo que esta vez, una de esas veces, fue uno de los que suspendimos en aquel entonces, porque fue la época, para que sepan, donde Luis y yo trabajamos. Hemos coincidido 2 veces. 2 ocasiones. En una escuela. Fue la primera vez que coincidimos. Y en aquel entonces, pues obviamente, tú estás conviviendo con los adolescentes, se te pegan ciertas cosas de ellos. A mí se me pegó el gusto por los videojuegos. Y obviamente, pues ya ganando, y además cosas, empiezas a gastarlo en las novelas gráficas, en los videojuegos, en el PlayStation para jugar los juegos de Arkham, que después fue que existían los de Batman. No, y bueno, desde ahí empezó mi obsesión. Que chocó con que el año siguiente, fue en agosto cuando empecé el ciclo escolar, como por abril, mayo, fue cuando salió El Hombre de Acero, donde la primera de Henry Cavill. Okay. ¿Recuerdas? Y me acuerdo mucho que la primera persona con la que discutí esa película, porque me preguntó, ¿ya la fuiste a ver? Fue el señor que tengo aquí a mi derecha. Es que Y Superman me acuerdo perfectamente que esa vez me metí a su oficina, pues la oficina del director, estábamos hablando de lo buena y de las buenas referencias que tenía la película. Puta, qué quemón, qué productivos éramos, ¿no? La verdad, o sea, se sabe. No, cualquiera que hubiera pasado fuera de la oficina, no, mira, que están buscando alguna estrategia para jalar a los alumnos de inglés, no, se ve que tienen una plática muy buena. No, estábamos hablando de lo buena y bien realizada que estaba esa película en cuanto a las referencias, en cuanto a la historia, en cuanto a la actuación. Y bueno, sí, entonces, de ahí fue, te estoy hablando casi 10 años, que fue que empezó mi obsesión con DC Comics. Hasta la fecha, obviamente. Por supuesto. Lobo. Pues, como lo mencionabas, Luis, fíjate que más allá de una competencia, porque realmente no la hay, ¿no? Incluso entre editoriales siempre lo han manejado de esa manera, la distinguida competencia y todo. Vaya, esto creo que es más para el público que quiere ver enfrentados, ¿no? Quiere ver los mejores, quiere ver los mejores argumentos. Sin embargo, un poquito también como Daniel lo mencionaba, a mí al principio tampoco
no era muy fan de los cómics. Era fan, por supuesto, de la literatura, y además de la literatura ilustrada, porque, bueno, pues tenía un padre escritor, y con eso, bueno, creces rodeado de mitología, que es de lo que se nutre mucho justamente los cómics, todas las historias. Y a mí lo que me gusta y lo que llego a apreciar es el desarrollo de una buena historia, cómo te están contando una historia, porque lo contabas incluso en el episodio antepasado, ¿no? El de las historias orales y que hablamos con los cuenteros, sí. Y toda esta cuestión, que esto es algo primitivo, esto es algo inherente al ser humano, el sentarse alrededor del fuego, contarse una historia y ver todo lo que esa historia te puede enseñar, porque al final es eso, ¿no? Es la enseñanza, es cómo te proteges de tus enemigos, cómo llevas el día a día, qué vas a cazar para comer. Y contarse todas esas experiencias en manera de historia es lo que siempre me ha llamado la atención. Entonces, más que debate o más que a quién estoy apoyando más o algo, realmente a mí me gusta darme cualquier tipo de historia, sea de DC, sea de Marvel, sea de Image Comics, de Dark Horse. Te puedo mencionar todas las que hay, ¿no? Que además son infinidad. Sin embargo, son estas dos las que le pegan por el momento a la industria cinematográfica, que además pues es más la gente que es más visual, es más más auditiva, pues todo lo que nos llegue de esa manera es más digerible, es más fácil. Entonces, a partir de que el cine de superhéroes deja de ser una suerte de asunto para niños, que se relega mucho para los niños, y que se le da el giro incluso comercial con esto de la explosión de las películas, es cuando empiezo yo a retomar el cómic, porque sí tenía historias, historietas y tenía cómics, pero vaya, no eran algo que me nutriera desde siempre, ¿no? Entonces es a raíz de esto que empiezo a investigar las historias detrás de estas películas, detrás de estas historias, y es cuando me enamoro y digo, con este pues digamos bagaje literario que tengo a partir de pues crecer rodeado de libros, es como digo, ¿sabes qué? Voy a escribir mi propia historia, voy a hacer mi propio cómic y vamos a meterle con todo esto. ¡Wow! Entonces, la historia todavía se está desarrollando, no puedo revelar nada por el momento. Está bien, pero cero spoilers. Pero de momento, si nos vamos por el lado literario, cinematográfico más bien, le apostaría por Marvel, ¿no? Que están realmente haciendo las cosas muy bien. Vienen desarrollando una historia desde hace 10 años. Y vaya, sigue la mata dando, ¿no? Sigue dando de qué hablar, sigue estando en el top número 1. Habrá quejas de muchos, evidentemente la gente no puede estar de acuerdo en todo, no podemos estar de acuerdo en todo, pero de momento es el que lleva la batuta en el cine, ¿no? Y contándonos estas historias. Creo que hubo tiempos, salvo su mejor opinión, a ver qué opinan de esto, remontándome a aquellos años en los que tal vez no habíamos nacido nosotros, pues obviamente el cómic, tanto DC como Marvel, empiezan precisamente siendo cómic, es decir, la gente los leía cada 8 días, compraban su cómic en el puesto de revistas y iba una historia que se iba narrando. Y sí. Entonces esa historia pues termina haciéndose cada vez más grande, y los que escribían estas historias, los que no nada más los ilustradores, que además gente de muchísimo talento, los ilustradores, empiezan a entrelazar las historias y entonces de repente empiezan a tener ahí unos, se me fue la palabra, esto es cuando aparece uno o en el otro. El mashup. Exactamente, y entonces empieza a salir un superhéroe y de repente sale en el cómic del otro, etcétera, etcétera. Y después viene la televisión, tú decías, la gente necesita también de repente ver y escuchar, y entonces de repente Superman sale en la televisión, y es el primer superhéroe, bueno, Flash Gordon antes, y después Superman, y después viene Batman, y entonces creo que hay una época en la que cuando ya empieza la parte visual, DC tiene una como ventaja o un impacto mucho más fuerte. Yo no sé en términos de cómics y demás, a lo mejor ese terreno Marvel y DC seguían a la par,
pero en la televisión me acuerdo perfecto aquella serie de Batman que duró muchísimos años, de Adam West, que la hacía precisamente de Batman, y las primeras películas que hizo Christopher Reeve de Superman, que hoy por hoy, pues yo creo que cualquiera que las ve dices, ay, qué efectos tan... Pues sí, porque pues ahorita ya estás acostumbrado, pero en su momento yo de niño, ver esas películas de Superman, o sea, era algo... Bueno, al final sale Christopher Reeve volando así a la Tierra y decía así, y yo en el cine le decía así a Superman, pues, ¿no? O sea, era... Te lo prometo, era un tema así, muy cañón, ¿no? Y después me acuerdo unos intentos de unas películas del Hombre Araña, que también fui a ver, pero que la neta sí estaban, híjole, Sí. te acordarás. Y luego viene Batman, aquellas de Tim Burton, con Michael Keaton, y que dice Jack Nicholson hace un guasón fantástico, y entonces otra vez DC da un trancazo. Me acuerdo que hubo gira para ver el Batimóvil, Sí. y lo llevaban a distintos lados, exactamente, en el Teatro Morelos, ahí ¿en serio? Te llevaron a ver el Sí, Batimóvil. claro, no, yo soy fan de Batman. Y se subieron al carrito de ese aquí todo. Bueno, entonces, entonces ahí está el trancazo de DC. Viene un trancazo muy fuerte. Sí, sí. Después viene como pues un intermedio que quisieron hacer de Superman. No, antes salió esta de... ¿No salió casi a la par con Superman Returns. de Spider-Man de Tobey Maguire? Por ahí. Creo que fue al mismo Exactamente. tiempo, ¿no? Superman Por Returns. ahí están X-Men también. Exacto. También. Claro, Exacto. X-Men por ahí. Entonces viene X-Men y viene Spider-Man, las primeras con Tobey Maguire. Y creo que esos dos, nada más con esas, no necesitabas toda la historia, con esas dos le dan en la torre a todo lo que había generado DC en términos de masa de gente. Sí. Porque también empezaron a sacar Val Kilmer y luego esa de George Clooney de Batman que fue pa'l perro. ¿Ves? Los besones en el traje. Creo que lo que hablábamos ahorita de que DC hoy, por ejemplo, no tiene idea de qué es lo que va a pasar con su universo cinematográfico. Exactamente. Creo que ha sido uno de los errores que desde siempre ha tenido, ahorita que vuelves a mencionarlo de a Val Kilmer, por ejemplo, y que platicábamos de que ahorita no sabe si va a ser Ben Affleck, si va a seguir, no va a seguir, si va a seguir Henry Cavill, no va a seguir, si le van a seguir con Robert Pattinson, y te das cuenta que es un error que ya cometieron una vez. Entonces, y creo que ahí lleva una desventaja. Fíjate, Luis, que yo creo que comentas algo muy importante que es, y también Daniel, dónde está el acierto y dónde está el error de una y otra. Y creo que se trata solamente de cómo manejas tú y cómo tratas tú a tu producto, ¿no? Porque al final de cuentas es un producto. Claro. Y se nota en uno el completo, no desprecio, porque saben que ahí hay una mina de dinero, saben que de ahí te están sacando recursos, pero vaya, no le dan como la completa importancia que, por ejemplo, yo siempre le digo a mis primos y a mis camaradas, ¿no? Cuando nos juntamos a platicar de esto, Dios bendiga a Kevin Feige, ¿no? Porque además es un fan en el puesto correcto. O sea, él desde niño le gustó, le apasionó todo esto, y llevar a un fan y darle esa posición de poder, que además es la que tiene ahorita, es el presidente. Pasan todas las publicaciones por él, todas las películas por él, todas las series, todo lo que tenga que ver con Marvel pasa por las manos de esta persona. ¿Cómo dices que se llama? Yo la verdad estaba... Kevin Feige. Kevin Feige. Y vaya, él es el que, como fan, se dedica a rescatar, a traer todo esto no del olvido, porque pues sí estaban haciendo cosas, pero inyectarle la importancia que es, el cariño, la atención que se merece lo que estás haciendo, y ahí están los resultados. O sea, 22 películas, series y lo más visto. Cosa que yo creo que Warner no ha sabido hacer con quien ha puesto enfrente, como de construir el universo, solamente por no tengo idea. Pues a lo mejor también tiene que ver hasta con el tema del negocio, ¿no? A lo mejor es un poco intencionado. Yo pensaría que película que saquen de Superman, si Brandon Routh, ¿no?, hizo de Superman y de Thomas vendió millones de dólares la película, claro. A lo mejor están sentados en ese hecho de que es tanto el personaje que solito va a vender, ¿no? Ahora decía por acá Robert Pattinson, no, por favor, la verdad yo tengo que decir... Cara de pala, espero que me sorprendas. Creo que la mayoría, sí, exactamente. Yo creo que la mayoría de nosotros, a los que nos guste Batman, por ejemplo, pues
decimos, híjole, está buena la película, ojalá esté buena la película. Por lo menos han armado el tráiler muy bien Eso. y suena se ve muy padre, ¿no? Con eso, Sí. Pero sí, yo soy de los que cuando dijeron Robert Pattinson va a ser el siguiente Batman, o sea, Cedric Diggory, ¿no? O sea, Cedric Diggory no puede ser Batman, ¿no? Pero después de Ben Además, Affleck. brillante. Aparte después de Ben Affleck. Después de Ben Affleck. Pero, y ahí tenemos una discusión. A ver, tú decías, a ver, ¿a ti quién te gusta más de Batman? ¿Christian Bale o Ben Affleck? Christian Bale, sin duda. Ben Affleck. ¿Por qué Ben Affleck? Por mucho. Bueno, ya es como una cuestión más mía, ¿no? La construcción que tuvieron con Christian Bale en las películas que tiene, la de Batman Begins, The Dark Knight Rises, creo que esta parte de cómo te lo presentan siendo también un poco más humano, menos fantasioso, más real, Sí. es lo que ha hecho que conecte como con más personas, ¿no? Pero creo que aquellos que hemos seguido y que nos gusta Batman desde hace mucho tiempo y que lo vemos en el cómic, que hemos visto por ejemplo los videojuegos Sí, de parte Arkham, importantísima también. Affleck es ese Batman y la forma en que él, digo, ¿cuántas películas tiene? 2 desafortunadamente. Sí. Batman contra Superman y Justice League. Ajá. Entonces, pero la forma en que está desarrollado el personaje, que no es un Batman nuevo, sino ya es un Batman ya retirado, ya viejo, que ya perdió un Robin, que ya todo este asunto que de por sí Batman como personaje, después de haber perdido a sus padres, ya trae una cosa ya, una psicosis bastante grande, Sí. pues es todavía mayor cuando él está, el Batman que nos presenta como Ben Affleck, ¿no? Pero para mí, así como el Batman por excelencia, es Ben Affleck. Y después, Christian Bale, quizá. Pero, Lo dudaste todavía. después Christian Bale. Pero es eso, yo siempre lo he visto de esa manera, por la representación del personaje como tal. Y bueno, a mí me convencieron con la de Batman contra Superman, cuando él pelea, cuando va a rescatar a la mamá de Superman, en los movimientos, cómo sale de la pared. O sea, es el videojuego, los videojuegos de Arkham están en esa escena. Entonces tú como fan, bueno, los de Arkham son los mejores videojuegos de la historia, tú lo ves y dices, no manches, o sea, eso, ¿cómo pudieron ponerlo en la película? Pero entonces ya tenemos dos tipos de idea, ¿no? Percepción. Porque, por ejemplo, lo acaba de decir, eso es desde los videojuegos. A lo mejor yo no soy tan fan de Batman desde los videojuegos, soy más fan de Batman desde los cómics, desde la otra situación, y ahorita mismo lo acaban de decir, Christian Bale te lo presentaban más humano, y creo que una de las cosas que más agradables o que más jalan de Batman es precisamente eso, que Sí. él no llegó de otro planeta, no le cayó un rayo, o sea, no tiene es un humano tal cual, y su superpoder se debe, ni siquiera al tema de la lana, se debe a su inteligencia, ¿no? Entonces, pues ahí esas de Christopher Nolan están, la verdad, muy bien hechas también las películas. Fue una O sea, buena que trilogía. por ejemplo, que era lo que decíamos ahorita también de lo de la película de Joker, la de Joaquín Phoenix. Sí. A O sea, mí me gustó mucho. Pero a mí no me convenció. Porque vuelvo a la parte de lo del cómic. O sea, tú lo viste, Jack Nicholson en su momento. Para mí también ese es un Joker. Ni Jared Leto. Icónico, porque fue el gángster que se cayó en un ácido y se hizo blanco y se hizo loco. ¿Quién es más icónico? A ver, se los voy a preguntar ahorita y también, por favor, el público aquí presente que diga. Tenemos el primer gran... No me quiero remontar de la televisión, ¿no? Pero vamos a tomar a Jack Nicholson, que hizo un super Joker. Tenemos a Jared Leto. No. A Heath Ledger. A Heath Ledger, que hizo un Dark Knight fantástico. Y luego tenemos a Jared Leto y tenemos a Joaquín Phoenix. Joaquín. Mira, está Heath Ledger. Heath Ledger, levante la mano a ver. ¿Tú con quién te quedas, Lobo? Me hubiese encantado ver más de Heath Ledger. Creo que todos han sido icónicos a su manera, porque vaya, todo corresponde a una generación, ¿no? En gustos generacionales no nos podemos meter, o sea, es un asunto en el que no podemos debatir si quién fue cuál el mejor. Sin embargo, me quedo con el de Ledger justamente por la historia, pero siento que le faltó muchísimo más. Lamentablemente no nos duró el actor, pero me hubiera encantado ver más de ese actor. Tiene mucho que ver, justo lo que dijiste ahorita, perdón, de la generacional, también tiene que ver
como lo que dijiste, cómo vendes tú tu producto. Y creo que es la manera que han querido vender a estas representaciones de Joker, las que hemos tenido en el cine. Como cada quien tiene una idea. El Nicholson, como el fiel al cómic, ¿no? Luego Ledger, que es como una adaptación de lo que, pues de algo que a lo mejor psicológicamente pasó para que se volviera así, ¿no? Leto, que la verdad, me lo voy a brincar. Sí, yo también creo que... Gracias, me lo voy a brincar. Y Phoenix, que también es como otra adaptación de cómo... Híjole, es que está muy Para mí es la que más lo humaniza. Es que es justo, la parte humana, para mí es la que más humaniza. la parte humana de cómo puedes llegar hacia la locura sin caerte a un tanque de ácido como el Exactamente. No, y recuerdo que yo tenía un amigo que cuando fuimos a ver esa película, él me dijo, dice, es que esta es la manera en que a lo mejor tú te esperas que alguien se vuelva loco y que sea igual de psicótico como él, por todo lo que pasa. O sea, realmente al tipo Arthur Fleck lo destruyen psicológicamente en todos los sentidos. Su familia, lo que él tenía de su trabajo, lo que según le gustaba hacer ser payaso, o sea, realmente lo destruyen. Y se da cuenta que tiene esta parte como de adrenalina al matar a las personas. Entonces, a ver, yo voy a decir algo. La aproximación al personaje. Ajá. Yo voy a decir algo, y también les recuerdo, los conversadores están aquí presentes, ahí está el sillón del conversador, quien se quiera sumar a la conversación, decir algo, dar su opinión, pero por supuesto que es bienvenido, bienvenida, ahí está el sillón. Yo voy a decir algo. Tú hablabas al principio, Lobo, acá está un conversador, ya tenemos un conversador. Bienvenido, conversador. ¿Cómo te llamas? Jorge Rodríguez. Jorge, bienvenido. ¿Cuál es tu comentario? Pues, de hecho, quiero unirme a la conversación porque también creo que los Joker han sido muy variados. Cada quien ha tenido lo suyo. Curiosamente, el de Joaquín Phoenix, que a todo mundo le encanta, no me agrada tanto porque lo humanizan y para mí Joker no es humano. O sea, es el concepto de locura tan abstracto que nadie es capaz de comprender, que lo hace tan buen villano. Para mí, el mejor villano de todos los cómics es el Joker. Sí. Porque es una fuerza de la naturaleza sin tener ni un solo poder. Es esa locura que no, si te lo encuentras sabes que estás muerto sin importar nada. Ha matado a Robin, ha matado a Lois, ha matado al hijo de Superman, ha destruido todo en un solo universo solo por ser loco. Y eso es lo que lo hace un gran villano. No necesita absolutamente nada para ser un gran villano. Y el hecho de humanizarlo, de tratar de convertirlo es que tenía problemas mentales, es que su mamá fue abusado por su mamá, es que lo despidieron del trabajo, como que le resta esa magia, ese concepto místico de locura, y por eso no me agrada tanto como Joker. A mí me fascinó la película, fue una gran película, pero yo creo que trataron de humanizarlo, de tratar de incluir el concepto de locura en una película de superhéroes. Jorge, te voy a hacer una pregunta yo ahorita, pero ya que te sumaste a la conversación, te voy a hacer ahorita una pregunta. ¿No será en este gran éxito que ha tenido Marvel, en la que, salvo la mejor opinión de ustedes, puedo estar yo equivocado, es mi percepción, precisamente los personajes de Marvel se humanizaron? Y entonces, o sea, se han identificado, se te presentan a Tony Stark perfectamente humano, con un montón de situaciones, te presentan a Peter Parker con una serie de situaciones, es más, te presentan al dios del trueno y te lo presentan rencoroso con su papá y envidioso con el otro, o sea, te presentan esa situación. ¿No habrá sido una manera en la que DC trató precisamente un personaje fantástico, como lo estás tú narrando, de humanizar precisamente al Joker para tratar de mantenerse en el mismo plano? Creo que sí, pero si te das cuenta, y eso es un tema que creo que Marvel, que DC ha tenido y lo tocaban previamente, no tienen consistencia en qué están desarrollando sus historias. Y creo que ha sido un error fatal para DC. Y lo que es peor, ya lo han hecho bien. Porque tú puedes ver las series de caricaturas de DC. Sí, las películas de animación de DC son fantásticas. Sí. Se llaman de calle completamente a todo lo que ha hecho Marvel. De acuerdo. Pero no lo ha podido pasar a la pantalla grande. No sé si sea por direcciones, no sé si por guiones, por directores. Vete a saber cuál es la razón.
Pero esa consistencia es lo que ha fallado, que Marvel se ha sabido explotar. Marvel desde el día 1 ya estaba desarrollando qué quería hacer con sus películas. Mientras que DC se quiso subir, y espero no estar equivocado o hablar de más, se quiso subir muy tarde al tren y quiso acelerar las cosas haciendo una película, o más bien haciendo 3 películas en una sola. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Demos un aplauso a Jorge. Gracias, Jorge. Yo no sé, es válido replicar, caramba. O sea, si tienes personajes, porque además, a ver, voy a hacer otra pregunta aquí. Hay paralelismos en los personajes, ¿cierto? O sea, aunque se llaman diferente y los escriben distintos, hay ciertos personajes cuyos poderes o cuyas circunstancias son medio parecidas de uno o el otro, uno ¿no? a otro, sí. Claro, Claro. y es muy común porque realmente, claro, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Que era contar una historia en el inicio de los tiempos, era que no me sé explicar por qué cayó un rayo, por qué tenemos fuego, qué pasaría si pudiéramos controlar el agua, si pudiésemos controlar la habilidad de volvernos intangibles. Entonces, es algo que está en el imaginario común y pues es muy lógico que a la hora que tú estés desarrollando un personaje, pues coincidas con el de tu camarada, ¿no? Que digas, pues sabes que yo lo hice el dios del trueno, pues yo también lo hice el dios del trueno, ¿no? Y Porque como tú decías desde un inicio, o sea, esto se va basando en mitología al final de cuentas. claro, Y no puedes cambiar la mitología desde Claro. un inicio, tú vas haciéndole sus adecuaciones. exactamente. Y entonces la pregunta, digo, no porque los de Warner nos estén viendo, pero la pregunta es, si esto se vale y hay muchos paralelismos, pues el camino ya lo había trazado Marvel, nada más tenías que replicar el modelo, pues no pasaba no era un tema de ciencia, o sea, hacías otro tipo de casting, pero había que replicar en términos de hacer, precisamente como ahorita lo platicaba el conversador Jorge, hacer con una visión ya así de larga y con las etapas y entonces hablábamos antes de empezar a grabar, haces contratos a los actores por 3, por 5, por 7 películas y entonces haces diferente y entonces pierde identidad, de repente ya estamos hablando de cuántos Batmans en qué periodo de tiempo, estamos hablando de cuántos Supermanes y bueno, hoy se vuelve loco, es la película más taquillera en la historia de este país, esta de Spider-Man No Way Home, en la que nos volvimos locos la gran mayoría, cuando de repente Yo no la he tienes visto. a un Spider-Man y luego llega otro Spider-Man, ¿no la has visto? ¡Qué barbaridad! Tienes que verla. Tiene que verla. Bueno, la verdad está muy buena y te vuelves loco cuando ves que de repente llega un Spider-Man y luego llega el otro y ves el otro. Es un momento sublime. Pero creo que, bueno, Y lo manejaron bien. como voy por partes, la primera, creo que lo que decías de que quererle copiar como la fórmula que ya le estaba funcionando a Marvel en cuanto a las películas, recae mucho en lo que Jorge dijo. Ellos quisieron hacer con Que Jonathan, 3 películas, que Jorge, Sí. quisieron hacer, DC quiso hacer en 3 películas lo que Marvel en aquel entonces creo que llevaba 6 o más. Ah, sí. Porque ya llevaba, ¿cuál fue la primera? Iron Man. Iron Man 2, Capitán América, Thor. este, Ya venía en tres. camino los ya Vengadores. había hecho a Hulk, The Incredible la Hulk. Incredible ya. Hulk. En esa más y o los menos les estaba Vengadores. fallando, ¿eh? Ahí fue El como- primer Hulk sí tengo que decir que fue un fracaso. Pero ahí que Sí, crees claro. el acierto que tuvo Marvel fue que a pesar de, no se echaron para atrás. Pero tienes, por ejemplo, en Marvel tienes 3 Hulks. Tienes a Eric Bana, Sí. tienes a Edward Norton y tienes a Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Mm. Tienes 3. ¿Y sabes en cuáles sí? Es una caricatura que yo veía de niño y me encantaba. Ujú. Los 4 Fantásticos. Sí, claro. Y el casting de los 4, o sea, ahí sí claro. le han defecado, pero mal plan, ¿eh? O sea, pero le cambiaron terrible. El casting primero, a este cuate, al que ahora es Capitán América, Chris se me fue el Evans. nombre, Chris Chris Evans, era Johnny. Sí. Jessica Johnny Alba. Storm. Pero Jessica Alba la pones de Sue Storm, que tú Sue Storm la tienes así, como casi es una albina, ¿no? De lo Sí. blanca que está, y metes a Jessica Alba. Y luego Reed Richards, que es el hombre más inteligente sobre la faz de la Tierra, de acuerdo a los mismos cómics, ponen un cuate así timorato y dudoso y dubitativo. Es el hombre más inteligente sobre la faz de la Tierra, y ponen a ese personaje de Reed Richards. O sea, la regaron terrible, y luego quieren cambiarla y te ponen a Johnny y pues con la parte de la cuota de integración, entonces te ponen a una, y no tengo nada en contra de la gente de color, pero pues ese cuate se veía mejor del primo de Black Panther que de John Storm. Claro, Creo que
pero es lo que decíamos, y llega en un momento, esas películas llegan en un momento donde muchos de los derechos de los personajes estaban desperdigados por los estudios porque obviamente No tenían la llegó un momento en donde no tenían feria, la gente no apostaba por los cómics, la gente no era algo redituable. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Pues vamos a vender, aunque hagan películas como sea, o sea, si sale el churro del año, que salga, pero mientras significa dinero para nosotros, ¿no? Y parte de lo que yo te decía del éxito de lo que es ahora Marvel Studios es que pusieron a un fan en la posición de poder, o sea, pusieron realmente a quien. Gracias, Disney. O sea, ¿qué te digo? Ay, mucha lana. ¿Qué te digo? Sí, pero fue la verdad, o sea, es lo que decíamos, o sea, a pesar de que yo creo que con la de Hulk, la segunda que sacaron de Hulk con Edward Norton, El que exnovio de también Salma como Hayek. que ahí no les fue como también, Y la no se película echaron no estuvo para mala, atrás, a mí me Exactamente. gustó. no se echaron para atrás en seguir y construir el universo cinematográfico que ahora ya es el multiverso de Marvel, Claro. cosa que DC pues lanza El Hombre de Acero, no le va mal, No. pero Es buena luego saca Batman contra Superman cuando es una película que debió de haber tenido yo creo que al menos unas 2 antes de llegar a ese punto, Sí. ¿no? Y luego, que siguió la Liga de la Justicia, No, la Mujer Maravilla. Wonder Woman, y luego, No, salió la Liga de Justicia y después salió Aquaman. y después salió Aquaman, y salió Liga de la Justicia. Entonces, ¿qué pasó? Que sabemos cuál Luego fue Shazam. Shazam. Sí. Pero bueno, DC, yo creo que DC se murió cuando sacó la Liga de la Justicia. Sí. O sea, lo digo como fan y se los decía yo hace rato. O sea, yo creo que es en la película en donde me quedé así en la butaca viendo la pantalla cuando terminó y quedándome así de Completamente ¿qué es decepcionado. ¿qué fue esto? Sobre todo después de Batman contra Superman, ¿no? Que la verdad es que Sí. a diferencia o a gusto, Batman contra Superman Aquí tenemos otro conversador. es mi película favorita de todos, no nada más del cómic. Batman contra Superman. ¿Cómo te llamas, perdón? Servando. Servando, bienvenido. Quiero hacer una pregunta ahorita que están haciendo sobre las películas de DC. Que se murió con Liga de la Justicia. ¿Habrá levantado un poco más cuando sacaron el Snyder Cut? Con Liga de la Justicia, bueno, levantó un poco más DC. No, ¿por qué no? O nada más fue como publicidad ahí. Fue un desmadre, no pregunto. No, porque sabes que no le quieren dar una continuidad. O sea, yo creo que No, pero la pregunta Fue en sí como- tiene que ver, o sea, la película ayudó a mejorar. Porque digo, la de Liga de la Justicia pues, sí, estuvo buena, bueno, a mí me gustó, pero cuando veo la otra, la del Snyder Cut, estuvo mucho mejor y le metieron muchas cosas muy buenas y levantó mucho, bueno, a mi parecer, levantó mucho esa parte de la Liga de la Justicia. Pero consideras que dio un levantón a DC muy bueno, aunque no le hayan dado una continuidad, o no, nada fue publicidad. yo creo que le dieron más credibilidad al director, pero al universo cinematográfico y a todo lo que quieren hacer ahorita, no. Y sobre todo porque la semana pasada, que fue el último episodio, bueno, ¿puedo dar spoilers? Claro. Bueno, está Sí. bien. Spoiler Si no han visto a Peacemaker, adelántenle 30 segundos lo que voy a decir ahorita en el video. En la última... Así... Yo la estoy viendo apenas. Así. En el final de la temporada de Peacemaker hicieron como un cameo de la Liga de la Justicia sin Cyborg y sin Batman. Lo que significa que, bueno, ya sabemos que por cuestiones, no sé, Ray Fisher, que era Cyborg, ya no iba a continuar. Y Ben Affleck, que es Batman, tampoco va a continuar en el universo. Entonces, pues no, yo creo que fue más estrategia de marketing a su plataforma de streaming que sirvió, yo creo, y que al menos a nivel de fan te puedo decir que me dejó con un muy buen sabor de boca, porque después de 3 años de estar con que es que sí existe y no existe el Snyder Cut y la cochinada que sacaron no era lo que tenía que ser, y verlo, o sea, realmente como fan, sí es así de wow, o sea, realmente hicieron lo que se supone que iban a hacer, pero pues no es como algo que vaya a beneficiar mucho a DC porque no piensan darle continuidad, desafortunadamente. Claro, yo también opino lo mismo. Opino que no, que fue una llamarada de petate, porque es todos esos fans que estaban pidiendo el Snyder Cut. Fue como haberles dicho, sí, ahí está. Uh-huh.
pero ahí está, y ya. Evidentemente esa gente que lo esperaba, pues fue a ver la película o se la rentó, no sé cómo. Ni siquiera O en la plataforma, Claro, en la plataforma. de hecho, no, salió por HBO, me Sí, parece. yo la vi en la plataforma. Entonces era descargársela y bueno, y luego, ¿Y ya? ¿qué sucedió? O sea, solamente fue fanservice por darlo. Evidentemente le ayuda mucho al director, pero fuera de eso, tocabas un punto muy importante que es, no tienen continuidad. Han hecho recast tras y esa falta de continuidad, esa falta de disciplina, que al final es eso, es una falta de disciplina, es la que te lleva a ese punto. Porque si desde un inicio estás contando una historia, incluso esto va más allá de que a lo mejor ya firmaste al actor por 6 películas o 3 o las que sean. Ya incluso los juguetes, o sea, la manera de llegar a todos los públicos, ya lleva la cara del actor, ¿no? O sea, imagínate la... Pedimos a Coca-Cola. Pero contestándole la pregunta, lo siento, mano, yo creo que no. Pues yo creo que no. No. Se queda ahí. A ver, yo quisiera empezar a recapitular en términos de a lo mejor de lo que viene, ¿no? Está clarísimo, aunque lo dijo Martin Scorsese, esos no son películas, eso no es, o sea, lo tiró, o sea, casi lo quiso aplastar, lo que le hizo Bob Coppola Esponja, también Carlos lo Planto, ¿no? comentó. Pero también a los que nos gusta el cine, a los que nos gusta todo este tipo de mitología, a todos los que nos gusta esto, decía, es cultura popular, ¿no? No hay una persona que pueda decir abiertamente, no sé quién es Superman o no sé quién es Spider-Man. Todos de alguna u otra forma, hayas visto o no hayas visto la película, los conoces, sabes quiénes son, a lo mejor sabes qué poderes, en algún punto viste alguna caricatura, viste alguna playera, algo, ¿no? Entonces parte de la cultura popular. ¿Qué sigue en términos de Marvel? Está muy claro, hicieron sus primeras 4 fases y ahora lanzaron las otras 4 fases, que ya estamos en la primera fase, en la segunda fase, pues, ¿no? De la segundo tramo estamos en esa primera. Pues Se supone que la cuarta fase terminó con Spider-Man, donde sale el misterio. Sí. Estamos todavía en la cuarta. Estamos en la cuarta. Estamos iniciando la cuarta. Sí, o sea que la tercera la cerraron Con Spider-Man. ¿cómo se llaman? No Way Home. No, No esa es la Way nueva. Home. Far From Home. Sí. Ahí cerró. Entonces estamos en la cuarta etapa del mundo. Y Así es. DC, ¿qué sigue para DC? Viene Black Adam, ¿no? Dormir. Viene Black Adam, ¿qué viene? Fíjate que Oye, Mujer Maravillas 2 a mí no me gustó nada. Ni siquiera vi la es que primera. sabes que ese es el problema. Ahorita creo que solamente La están más o queriendo menos. como experimentar. Dicen que esta de Batman junto con la que sacaron de Joker es como de las primeras 2 películas, como de una, no sé cómo llamarlo, colección o de algo especial que se va a llamar De algún arco. Black Label, que es lo que ellos ya tienen en el cómic, los cómics, que son novelas gráficas para adultos. Digo, obviamente con contenido como un poquito más complicado. Entonces, que esta de Joker con Batman que va a seguir, que son las primeras 2 del universo Black Label, que son como totalmente independientes de todo lo que se lo han medio trabajado en el ¿O se van a sacar otro Joker? ¿O se va a integrar Phoenix a...? Pues mira, se supone que van a hacer una segunda parte de Joker. Yo espero que no, porque creo que como standalone está decente, ¿no? No como segunda parte. Habrá que ver cómo le va a Batman. Sí. Habrá que ver cómo le va a Batman. ¿Qué sigue? Flash. Black Adam. Black Ahora, Adam. pero esa de Flash se supone Shazam que ese 2. Flash sí es el del... o sea, ya también no sé ni qué universo, son como distintas, ese es el tema. Igual le han combinado, ¿no? Está la escena Sí, donde igual no. sale el de la serie también. Ajá, sale Flash. Oigan, a lo mejor el problema somos nosotros, que tanto nos gustó o sea, lo que quiero decir es esto, tanto nos gustó cómo entrelazan las historias en Marvel, que no tendrían nosotros por qué entrelazarlas, pero nosotros estamos esperando a que las entrelacen. Eso quiero decir. Lo que pasa es que no es que es que lo han intentado y no lo han podido hacer. O sea, no es que a lo mejor seamos nosotros de que estamos esperando a que lo entrelacen. Lo han querido entrelazar, pero no la han sabido hacer. Digo, Exactamente. afortunadamente en la parte de DC, tal como lo dijo Jorge, Sí. la parte de los cómics siguen siendo muy buenos, la parte de los videojuegos también siguen siendo Las caricaturas. súper buenísimos. Inclusive estas series de live motion que tiene DC son buenas. Esta Sí. de Green Arrow y todo fue muy buena. Sí, ya duraron bastante tiempo. Sí. ¿Qué más? También, bueno, las películas animadas de DC que también
o sea, son una obra de arte. Si no sé si has visto The Long Halloween, que lo sacaron en 2 partes, o sea, la animación que tiene es excelsa. increíble en animación, pero justo eso no lo han podido como, o no sé qué tienen en la cabeza, no sé por qué no lo han podido como transmitir hacia otros lados. En lo que resta del año, Lobo, en lo que resta del año, las películas que están anunciadas, ¿cuál es la que te genera más expectativa? Doctor Strange. Doctor Strange 2. En el multiverso de la locura. Ya nos dieron una probada con Spider-Man y con que realmente no se trata solamente de dar fanservice por darlo, sino te lo estoy estructurando con una historia. Y eso es solo una probada porque hablamos de un solo personaje. Sí, no, bueno. Digo, todo lo que se viene va a estar muy Cuando duro, abres realmente. el multiverso ya estás diciendo Sí. que van 25 años de películas y sin problemita. Sí, ¿no? fácil. Daniel, ¿cuál es la que más expectativa te genera de lo que resta del año? Porque viene Black Adam, viene Batman, viene Doctor Strange. Yo creo que Flash. ¿Flash? En cuanto a DC. Porque creo que va a ser como al parteaguas a respondernos qué es lo que sigue con DC. Que además Flash también es uno de los personajes icónicos. Sí, claro. Entonces, pues no sé qué tienen como preparado, porque va a salir Michael Van a salir los dos, ¿no? Ben Affleck, como o Batman sea, viejo. va a haber algo ahí como su mezcla, pero pues así como están tratando las cosas, la verdad no sé qué esperar, solo que sí me genera algo, porque es justo la respuesta a qué es lo que viene después de DC a partir de esa película. Pues ese será el parteaguas. Conversadores, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por habernos acompañado. Lobo, Daniel, muchísimas gracias. Yo espero que de verdad hagan algo bien, porque como fan de DC odiaría ver algo mal hecho. Sí, no, realmente. Eso es a lo que vamos. O sea, sí. Ya con lo que ya hicieron ya estuvo, ¿no? Ya hubo muestra de que hubo. Pues bueno, voy a cerrar haciendo la invitación que nos hace y el obsequio que nos hace Pilar Becerril Ocampo, nuestra patrocinadora. Las primeras 5 personas que manden un mensaje de texto al 722-474-7763 con las palabras conversatorio igual salud, 722-474-7763, serán acreedoras a una cena de 4 tiempos en su casa, preparada por un chef especializado de Royal Prestige. Ahí está la propuesta de Pilar Becerril. Muchísimas gracias. Lobo, Daniel Lobo, muchísimas gracias, conversadores. Hasta la próxima.